Hola amigos, muy buenas noches. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, administrador de la página de Facebook y videos de tu consulta con el doctor Pablo Hurtado. Hola y buenas noches. En la noche de hoy vamos a continuar con temas importantes que hemos venido discutiendo en nuestra página y decidimos iniciar hoy con un tema que es frecuente en la comunidad médica, es frecuente en la población, como corresponde con los trastornos emocionales, específicamente la ansiedad, la depresión, ambos extremos, y cómo estas enfermedades o formas de desarrollarse en las personas puede o no influir en la salud de ellas a nivel cardíaco, su presión arterial, su ritmo cardíaco, etc. Porque siempre ha habido una duda médica, y es que si de verdad los problemas emocionales de las personas pueden a la larga, con los años, originar un problema cardíaco. Esa duda siempre ha existido y como ustedes igual que yo también la tenía, y por eso decidí hacer una buena revisión del tema para traerles hoy pues las conclusiones y recomendaciones acerca de esto. Hay una relación muy estrecha entre el cerebro y corazón. Mediante el cerebro y sus órganos de los sentidos respondemos ante los diferentes estímulos que suceden en la sociedad, las cosas que vemos, las cosas que escuchamos. Y a veces esto, por supuesto, va a influir en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentirnos, y directamente va a actuar a nivel cardíaco, va a dar una señal, y esto va a provocar en el corazón diferentes trastornos como incremento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca y tal vez de la presión arterial. Pero ¿será que esto es peligroso? Para eso revisamos un artículo de revisión publicado en la revista americana del Colegio Americano de Cardiología de este año, en el cual hacen revelaciones muy importantes. Les aclaro que en los últimos años se ha concluido definitivamente que sí, las enfermedades psicológicas, sobre todo el tipo de depresión, afecta de manera directa al corazón. Y actualmente ya se considera que la depresión es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular con el tiempo. Pues sí, al final de tantos años se ha concluido con esto, que en realidad las personas que tienen depresión tienen más riesgo de padecer de enfermedades del corazón que las demás personas. Y se plantea que es el doble de riesgo, ¿ok? Aproximadamente hasta un 14.3% de todas las muertes del mundo se relacionan con enfermedades mentales, ¿ok? De tipo ansiedad, depresión y otros trastornos. Hay una relación que es bidireccional entre corazón y depresión. Cuando uno padece el corazón y tiene enfermedad muy importante, el paciente se limita a hacer esfuerzo, tiene muchas molestias, le da dolor en el pecho, se aflige, se deprime. Cuando un paciente que es sano, que solo padece depresión, cree que le va a suceder algo, se pone ansioso, siente una serie de molestias cardiovasculares que estimulan, por supuesto, el corazón y altera el corazón, la presión y el ritmo cardíaco. De modo que verán que tanto una persona que padezca de depresión va a afectar al corazón a la larga, como una persona que padezca de corazón va a tener síntomas depresivos, ¿verdad? ¿Okay? Además hay que aclarar algo importante, que cuando damos fármacos a una persona para que mejore su estado de ánimo, el fármaco de por sí puede actuar directamente y afectar algunas funciones del corazón como las del ritmo cardíaco, ¿okay? Directamente, porque causa trastornos a nivel cardíaco, y otras veces puede presentar textos solamente como un efecto adverso no esperado. O sea, sí, definitivamente hay una relación. Saludos, doctor. O sea, hay una pregunta que quiero hacerle a ustedes, tal vez en sí o no. ¿Será que ustedes crean, qué opinan de esto? ¿Será que, hemos hablado en otras charlas de factores de riesgo cardiovascular, recuerdan? Que eran enfermedades o conductas que el individuo tiene y que lo predisponen a padecer de enfermedades cardíacas, ¿sí? Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad predispone a la diabetes. Entonces la obesidad es un factor de riesgo de diabetes, ¿verdad? Ok. Les pregunto lo siguiente. Si creen que existan factores de riesgo que tenga un individuo, una persona X, y que usted como médico valorarlo, puede ser que usted perciba si esa persona tiene o no una buena actitud ante su vida. ¿Será que
mediante el análisis o valoración de los factores de riesgo del paciente, usted pudiera tener una idea si ese paciente tiene una buena actitud ante la vida, sí o no. Solo sí, o si creen que no, pues no. Bueno, ok, vamos. Pues vean, hay factores de riesgo que tienen que ver con la conducta o la actitud del individuo. Por ejemplo, fumar. Usted decide, amigo, si fuma o no. Y el que fuma tiene el doble de riesgo de padecer de un infarto y morirse por cualquier causa que todas las personas. Comer mal, dieta muy grasosa, muy salada y muy dulce, es su decisión, amigo. ¿Ok? Y sabemos que la mala alimentación es un factor de riesgo para diabetes, para obesidad, para hipertensión arterial. Y está todo el mundo advertido, de modo que si usted come muy mal y perjudicialmente, usted también, por supuesto, es una actitud que tiene ante su vida. El sedentarismo, se habla mucho de hacer ejercicio 30 minutos diarios, o menos 3 horas semanales. Si usted no lo hace, es su problema, amigo, también. Si usted toma mucho licor y se pasa y está cae en el rango alcohólico, igual, es un problema de actitud, al igual que el comportamiento social que tenemos. De modo que sí, en cierta forma, cuando nosotros vemos un individuo X que tiene algún trastorno de cardiología, de enfermedad de corazón, mediante el interrogatorio podemos determinar si ese paciente realmente, la actitud que va a tomar cuando le informemos lo que él tiene o le demos algunas recomendaciones, como por ejemplo, no puede fumar, no puede tomar, haga más ejercicio, si realmente vamos a creer que él va a cumplirlas o no. Depende mucho de su antecedente y su comportamiento. Entonces sí, amigo, hay factores de riesgo que pudieran indicar nosotros los médicos qué actitud el paciente ha tenido ante la vida y cómo puede enfrentarse si sufre de depresión o de ansiedad. Sin duda, cuando identifiquemos un paciente que tiene ciertas actitudes que son negativas para su salud, lo ideal sería que de pequeño, desde que notemos eso, los ataquemos. Y esto le digo desde pequeño porque hay un estudio que se hizo en Colombia con niños colombianos por el doctor Valentín Fuster, el cual demostró que los cambios de estilo de vida son fundamentalmente desde la infancia, para que esas personas cuando crezcan mantengan buenos controles, buena actitud. O sea, se le hizo un trabajo con niños en primaria en los cuales se les dio dieta balanceada, se les dio educación, factores de riesgo, se les enseñó a los niños desde pequeños de qué se mueven las personas del corazón, qué es lo que produce eso. Y los niños a la larga de los años se vio que ya en la adolescencia y en la adultez mantenían buenas conductas alimenticias y de evitar fumar, tomar licor y todo. Y el doctor por eso concluye que la verdad que podríamos actuar mucho mejor, sobre todo actuando en la niñez. Y eso fue un consejo que les doy a ustedes de paso con los que tenemos hijos pequeños. Es más difícil que una persona cambie su forma de actuar, de alimentarse ya adulto. Lo ideal sería que desde la niñez para que crezca con esos parámetros, ¿no? Y esos patrones adecuados de conducta. Pasando ya más al tema de trastornos psicológicos, etcétera, etcétera, les iba a comentar que el tema es muy teórico, pero yo realmente no me voy a apurar, porque hay muchas cosas que como son teóricas, vale la pena pues intercambiarlas con ustedes, para que entendamos bien todo. Hay una serie de trastornos psicológicos que están directamente relacionados con las enfermedades cardíacas, y son los siguientes: la ansiedad, la depresión, la hostilidad y el patrón de conducta A. De eso vamos a hablar al final. ¿Qué cosa es un patrón de conducta A? Entonces vamos a empezar a discutir uno por parte de ellos y vamos a comenzar con uno de los más frecuentes, que es el tipo de patrón de conducta depresivo. ¿Ok? Hay algo importante. Cuando tenemos una persona que tiene un patrón de conducta depresivo, para nosotros como médicos es cierta forma es un problema, porque generalmente estos pacientes si tienen tristeza, melancolía, no, son pesimistas, puede que a la hora de darles nuestras recomendaciones no las cumplan porque piensen que lo que van a hacer no va a modificar su pronóstico o su evolución de la enfermedad. También puede ser que ellos no tengan tanta motivación para hacer dietas estrictas, o de pronto no podríamos a ellos darles ánimo para que empiecen a hacer caminatas diario y cambiar completamente su estilo de vida. Estas personas con depresión cuesta poderlas motivar, es muy difícil. Está demostrado que cuando alguien tiene depresión empeora el pronóstico si ya tiene un problema del corazón, sea infarto, sea angina de pecho, sea insuficiencia cardíaca. Y se ha visto, fíjense que biológicamente, interesantemente, biológicamente en sangre,
Las personas que padecen depresión tienen una célula que se llaman plaquetas que se agregan más rápido, se forman grupos más rápido. Trombos blancos, decimos en medicina, trombos blancos, los cuales pueden tapizar vasos sanguíneos y de forma, diríamos, por gusto casi, y provocar infartos precoces en estas personas. De modo que interesantemente, como un trastorno mental afecta la parte biológica. Sí, así es. Importante se ha visto que las personas que tienen mucha depresión tienen más variaciones de su ritmo cardíaco, de la presión arterial, el tono de sus arterias tiende a ser más estrecho, aumentar el tono vascular, igual que hay sustancias que se secretan en el cuerpo que tienden a producir inflamación dentro de las arterias con la provocación, la formación de placas de ateroma, que son los factores que predisponen a los infartos con los años. ¡Qué barbaridad! Increíble esto. Esto es nuevo, les aclaro. Entonces, para hablar más claro, ¿qué cosa es la depresión? Y voy a leer textualmente el concepto de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Eso es en cierta forma el concepto de depresión. Pero para catalogar a un paciente como que está deprimido, él tiene que, esas molestias que le ocurren deben de afectar su desarrollo normal de su vida. O sea, puede ser que al paciente le produzcan que ya no se relacione con su familia, que no quiera salir, perdió el trabajo y no quiere seguir trabajando porque piensa que van a volverlo a despedir, porque piensa que no se merece lo que le está ocurriendo, que no hay salida. O sea, cuando ya estos trastornos afectan como tal la relación del paciente con el medio de su entorno, ya hablamos que hay un síndrome depresivo. Cualquiera se puede deprimir en un momento, 2, 3 días, una semana por sucesos que ocurre, es normal. Se nos muere un familiar y pasamos un luto hasta 6 meses y es normal. Lo malo es cuando esto persiste y nos bloquea la relación con los demás amistades, compañeros de trabajo, familia. Eso ya tiende a ser un poco patológico. Y es cuando los médicos debemos de aplicar y entrar, hablar, aconsejar y si no, pues recomendar medicinas. Se ha visto, amigos, que los pacientes que tienen problemas cardíacos tienen 3 veces más riesgo de deprimirse con el tiempo. Por supuesto, por la enfermedad del corazón, ¿verdad? Y como ya he dicho anteriormente, sin duda la depresión, cuando es sostenida, mantenida por los años, aumentan los riesgos de padecer enfermedades. ¿Quiénes se deprimen más en correlación a los problemas cardíacos? Los pacientes que han tenido infarto, porque ellos saben y se les dice que cuando alguien tiene un infarto, la mayoría se mueren en su casa, el 50%, y el otro 25% que queda vivo se muere en el hospital. De modo que sobreviven solamente el 25% de los pacientes infartados. Y entonces dicen, me salvé de milagro. Y creen que les puede volver a ocurrir otro evento vascular, coronario, otro infarto o muerte súbita. Y es una realidad. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, porque estos pacientes tienen un corazón débil, que bombea poco, se cansan para caminar, se limita su vida, tal vez no pueden trabajar como lo decían antes y también por eso se deprimen. Peor aún los pacientes que tienen palpitaciones, los que tienen arritmias. Las arritmias, desgraciadamente, la mayoría de las veces en los pacientes con depresión no son peligrosas, pero el paciente la siente como que se está muriendo. Puede ser que tenga 2 o 3 latidos de sístole y que no sea absolutamente nada peligroso, nunca. Pero para el paciente con depresión, sí, él se siente que se va a morir si siente 2 latidos más. ¿Okay? Los pacientes que han tenido, por supuesto, muerte súbita, han sido un paro cardíaco y se reaniman, por supuesto, y quedan vivos, por supuesto que tienen mayor tendencia a padecer depresión, sin duda. Igual que aquellos pacientes que han ocurrido sucesos graves en su corazón, cirugía, corazón abierto, complicaciones cardíacas graves, endocarditis. Ahí hay tantas cosas en cardiología que su vida se cambia tanto y por supuesto que todos nuestros pacientes se nos deprimen. Y allí hay que actuar, consejo y posible y casi siempre en medicina. Y eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Es fundamental para todo cardiólogo o todo médico que nos esté viendo identificar pacientes con síndrome depresivo. ¿Por qué? Porque no es bueno, no es saludable estar deprimido y no recibir ayuda. No se puede. ¿Okay? Entonces, dentro de los fármacos que se utilizan para la depresión, hay un grupo en los que son los más utilizados, por suerte, y que carecen
de efectos adversos relevantes. Dentro de ellos están los inhibidores de la recaptación de serotonina selectivo. Y aquí discúlpenme los que no son médicos, pues, porque dije un trabalengua, pero así es. Estos fármacos hacen que la serotonina se mantenga más tiempo en el tejido extracelular y esta nos ayuda a sentirnos mejor, sobre todo a nivel cerebral. Esta sustancia hace que uno sienta bien, mejora, sensación de bienestar. La serotonina, ¿ok? Importantísimo. Dentro de este grupo están las más frecuentes: citalopram, escitalopram, la paroxetina, la fluoxetina, ¿ok? Y son de las más utilizadas. Importante, sí, es un consejo, que hay que tratar de no usarlas en pacientes que han tenido infarto, porque estos fármacos pueden prolongar un poco el intervalo QT del electrocardiograma y lo puede preponer a una taquicardia ventricular que puede ser peligrosa. Entonces, mejor no usar estos fármacos, aunque sean muy buenos y muy nobles, en pacientes infartados. ¿Ok? Ahí mejor no. Ahí tendríamos que dar una interconsulta con un psiquiatra mejor. ¿Ok? Entonces, ya había mencionado cuáles eran los fármacos. Repito: citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Son muy efectivos y muy buenos. Importante es que hay otro grupo que también se utilizan un poco, que son aquellos que actúan del tipo de amitriptilina. La amitriptilina, clomipramina y emipramina no son tan frecuentes utilizados, por suerte. Estos sí tienen una gran cantidad de efectos adversos cardiovasculares. Tienden a producir elevación de la presión, más arritmia, incremento de frecuencia cardíaca, trastorno de la conducción, y es mejor nosotros como cardiólogos no utilizarlo, sobre todo en nuestros pacientes que tienen enfermedad cardíaca, porque posiblemente sí nos vamos a enredar con el paciente y lo vamos a complicar. De recomendación: los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que por cierto son efectivos, que han demostrado que sí reducen depresión, y también de paso han demostrado que disminuyen muerte en pacientes con cardiopatía y que tienen depresión. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo. Sin embargo, como había dicho, estos fármacos prolongan un poco el intervalo QT. Por ende, la FDA, que es la Asociación de Estados Unidos de Alimentos y Drogas, tiene una prohibición, o le llamamos en medicina warning, que refiere que no hay que usar más de 40 miligramos al día de citalopram, porque a partir de esa dosis puede ser arriesgado porque prolonga el intervalo QT. Entonces, los inhibidores de recaptación de serotonina selectivos son muy buenos, nobles, pero prolongan un poco el QT. Mejor no usar los isquémicos, ¿verdad? Y la dosis máxima que no debe pasar es 40 miligramos de citalopram, según el review que hicimos, que es actualizado, ¿ok? Importante es que además la sertralina también, que es otro fármaco, es uno de los que tiene bastantes estudios igual que citalopram, y hay seguridad, ¿ok? Ya terminamos con lo que es la depresión. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a empezar por ahí. Pues la ansiedad, muchachos, es un estado de ánimo en el cual la persona experimenta intranquilidad, nerviosismo o preocupación, sensación de inseguridad, un presentimiento, y nos dice: doctor, yo siento como que algo me va a pasar, pero no sé qué cosa es. Es terrible cuando un paciente nos dice eso, porque es difícil poder determinar qué es lo que siente. Lo importante es que el paciente siente eso como a una amenaza futura, como que algo le va a ocurrir, ¿ok? Importante, y esto que tanta molestia le preocupe, el paciente le impide dormir, descansar, y no se puede relajar. Está angustiado, está tenso todo el tiempo porque cree que algo le va a pasar, él siente algo que le va a ocurrir, ¿ok? Entonces, sin duda, hay estados ansiosos que podemos tener cualquier persona normal cuando ocurre un suceso. No sabemos lo que puede pasar, o sí creemos que sabemos lo que puede pasar, y eso nos pone, por supuesto, en alerta y nos da una gran cantidad de síntomas, amigos, que les cuento. Se parecen mucho los síntomas de ansiedad a los problemas cardíacos. Vean, por ejemplo, cansancio. Estos pacientes que vamos a explicar son sanos de su corazón, pero tienen molestias que pudieran hacernos pensar que tienen enfermedades. Por ejemplo, cansancio. Nos dicen que tienen cansancio, que tienen fatiga, que no pueden respirar, que no pueden caminar porque les falta el aire, que sienten que la aprieta el cuello como que lo están ahogando. Y eso puede ser, ¿qué se parece? A una angina de pecho. Imagínense. Nos dicen palpitaciones,
que nos palpitan rápido, doctor, que siento que el corazón se me sale, se me vuelve a reducir, que siento que me da vuelta, y puede ser que su ritmo sea normal, pero eso se parece a algo en cardiología que llamamos extrasístole. Imagínense. Nos dicen los pacientes con ansiedad que tienen dolor en el pecho, y a veces nos describen un dolor fuerte, frecuente, que lo hace ir a consulta 2, 3 veces. Y uno de los síntomas fundamentales de corazón, de enfermedades cardíacas, ¿cuál es? Los dolores del pecho. Otros pacientes nos dicen que tienen temblores en el cuerpo, que han perdido el apetito o que comen de más, que no duermen bien, que tienen cambios de ánimo, que tienen temblores, sofocación, que cambian de humor. ¿Y qué se parece eso? A hipertiroidismo, ¿verdad? Y también otros nos dicen a veces que tiene hormigueo en una parte del cuerpo, un brazo, que le coge la cara, la pierna, que tiene debilidad el paciente para caminar, que se siente débil sin fuerza, y es ansiedad, no es nada. Pero eso se parece o como que la persona estuviera de un accidente cerebrovascular o que tiene una isquemia cerebral transitoria. De modo que imagínense, uno como médico, todos los síntomas estos que he hablado son psicológicos, pero se transforman en algo que llamamos psicosomático. Tanta es la psique de la persona que se siente esos trastornos. Y nosotros tenemos que ver cómo los diferenciamos de que realmente algo de corazón o no, si es puramente provocado por nuestro cerebro. Y ahí va ¿qué? ¿Cómo lo hacemos los médicos para determinar si sí o no? Pues hablando con el paciente. Sin duda es la mejor forma, amigos, porque así yo, ¿qué averiguo? Si tiene o no realmente factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? ¿Por qué le dar un infarto a una persona de 28 años que no es hipertensa, no es diabética, no fuma, no toma, no tiene antecedentes familiares de infarto precoz, no tiene colesterol alto, no es hipertensa? ¿Estamos claros? Ahí es donde hablamos nosotros, interrogando al paciente buscando factores de riesgo. Lo examinamos, tomamos la presión, descartamos que sea la presión, lo ocultamos, buscamos soplo. Es más, hasta le hacemos un electro inclusive para ver que su ritmo cardíaco es normal. Pero debemos de tratar como médicos de no ser excesivos con los estudios, porque por experiencia les digo que desgraciadamente muchos pacientes cuando usted le hace más de un examen creen que usted sabe que tiene algo y no se lo dice. Y entonces dice, el médico me mandó otro examen, seguro tengo algo, pero no me lo quiere decir. Y ahí le hace otro y el paciente no queda conforme porque se sigue sintiendo mal, le hace otro y cuando viene a ver, aquí se le hace, amigo, un arroz con mango que usted no tiene después, como al paciente decirle, señor, usted no tiene nada, de verdad usted está bien. Es difícil. De modo que para que uno como médico logre convencer a una persona que no conoce y que hasta ese día va a la consulta, solo puede lograr que el paciente le crea con algo que se llama empatía. La empatía se logra no con la primera consulta, se logra con varias consultas. Y es la confianza de un paciente en uno como médico, en confiar en lo que le ocurre, en lo que le pasa, en serle honesto completamente uno. Y muchas veces, con una buena interrogación y confianza con el paciente dirigida, podemos realmente descubrir que el paciente tiene un problema con su pareja, con su mamá, problema económico, de salud, problemas en general de todo tipo y que son al final los que nos están causando los trastornos. Por eso, amigos, cuando encontremos un paciente que de verdad estemos claros que está sano, enfaticemos mucho con él que está sano, que no tiene por qué preocuparse. Hagamos valer esta labia nuestra, esta explicación nuestra científica de uno como médico diciéndole, señor, le hemos hecho estos exámenes y están completamente normal, usted está joven, etcétera, etcétera. No se preocupe, usted está bien. ¿Ok? Porque vean, desgraciadamente la ansiedad, cuando es crónica y persistente, sí aumenta también el riesgo cardiovascular. Entonces, debemos de tratarla, por supuesto. Se hizo un estudio en Suecia, con suecos, con pacientes de 18 a 20 años y se le dio seguimiento por 37 años, ¿ok? Casi hasta los 50 años se le dio seguimiento a esa gente. Imagínense, 49,000 personas se captaron cuando tenían 18 a 20 años y se les dio seguimiento casi 40 años. Y se vio que los que padecían de ansiedad persistente, constante, tenían el doble de riesgo de tener un infarto o muerte cardiovascular. Y hay diferentes tipos de ansiedades, porque está la ansiedad fóbica, que es otro tipo de ansiedad, que aquí hay personas que puede ser ansiedad social, por fobia social. Personas que cuando va a un lugar y hay mucha gente, sabe que va a una reunión y está temblando, tiene miedo, tiene terror.
La fobia a animales también puede ser otro tipo de ansiedad fóbica, ¿ok? Son extremos, ¿ok? Pero también está la fobia que puede tener un paciente de ir hasta el médico y hablarle con claridad todo, porque no saben lo que usted va a decirle. Entonces son diferentes grados, no es una sola tipo de ansiedad, ¿ok? Importante. Y amigos, con frecuencia el paciente nos viene con ansiedad y con depresión a la vez. Las dos patologías coexisten y cuando alguien tiene ambas, su riesgo es mayor todavía. O sea, alguien deprimido tiene X riesgo de enfermedad cardíaca, el doble. Y también si tiene ansiedad también. Pero tiene las dos, tiene mayor riesgo, ¿ok? Sumatorio. Y hay que diferenciarla y saberla reconocer. Si el paciente tiene más ansiedad que depresión o más depresión que ansiedad, o pues ambos pasa de un lado a otro. Ok. Hay otros tipos de sentimientos o actitudes o conductas como el odio y la hostilidad. Y solo no me voy a extender en esto porque no quiero, tampoco es un poco incómodo. Solo puedo decirles que el odio y la hostilidad sí incrementan los riesgos. La hostilidad es la actitud de responder de manera agresiva y peligrosa para con la integridad de una persona. Muchas veces puede ser provocada, pero otras veces no. Y el odio es un sentimiento profundo de repulsión completa hacia alguien y un deseo que algo le pase, algo malo. O sea, son los sentimientos peores que hay, el odio y la hostilidad, y eso no se puede vivir. Y el que odia y es hostil se muere más, les aclaro. Sin duda está demostrado. Hasta un 17% más de riesgo de morir por el corazón el que vive solamente haciendo de la vida imposible a los demás. En resumen, pues hablando en buen español. Permiso. Ahora bien, una pregunta. ¿Qué pasa con el estrés agudo? Y aquí voy a hablar breve. El estrés agudo puede ser de varias formas. Un ejemplo, a nosotros los cardiólogos, unos cuantos nos estamos haciendo los deportistas. Y entonces me anda un paciente y ok, ahora soy psicólogo cardiólogo. Nos damos los deportistas, los cardiólogos, algunos, y nos vamos a jugar fútbol una vez a la semana, a veces los jueves. Y vamos ahí y nos matamos en la cancha. Peligroso, amigo. Si no estamos acostumbrados a hacer mucho ejercicio, de pronto un día damos una reventada y podemos morir. Porque es un estrés agudo físico, no estamos adaptados a eso. Es peligroso. ¿Ok? También una actividad física intensa o un estrés agudo intenso nos puede subir la dar arritmia o un infarto. De modo que el estrés agudo también. Y se han descrito mecanismos ya fisiopatológicos. ¿Cómo es posible que un estrés agudo produce esto? Pues vean, incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Eso a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y si esto pasa y los vasos sanguíneos se cierran un poco, que se llama vasoconstricción de isquemia cardíaca, angina o infarto. El mismo estrés agudo por la actividad simpática de nuestro cuerpo puede estimular arritmia, por lo tanto el estrés agudo es proarrítmico. Falla la función endotelial de los vasos sanguíneos, con lo cual nuestros vasos sanguíneos como arterias se mantienen relajados, ¿ok? Y tiende a haber más vasoconstricción. Por eso, si tenemos una placa ateroma, una grasita que está ahí, que ya tenemos más de 45 años, se nos revienta ahí un infarto y tal vez nos fuimos, desgraciadamente. Y también el estrés agudo, igual que la depresión crónica, favorece la agregación de las plaquetas, que se agrupen más las plaquetas. Al sellar nuestros vasos sanguíneos por dentro por pequeñas lesiones, se les va la mano a las plaquetas, nos tapean las arterias y nos puede provocar trombosis aguda. ¿Qué puede decir el estrés crónico? Dos cosas fundamentales. En hombres está descrito que tener muchas responsabilidades sociales con la familia, con mi mamá, mi papá, mis tíos, con mi casa, con el banco, con el trabajo, con mis primos, con todo el mundo, más tener falta de apoyo social. Usted quiere resolver las cosas y no hay dónde apoyarse para poder resolver esa situación. Y un esfuerzo físico intenso, que usted trabaje mucho, incrementa su riesgo cardiovascular. Sin embargo, parece que, fíjense, el estrés laboral, pero sin conllevándose bien, sino que mucho trabajo de verdad. Estrés en la casa también. Pelea con la mujer, pelea con la suegra, pelea con todo el mundo. El estrés social alrededor. Desgraciadamente, amigos, nos puede dar un infarto más jóvenes. Entonces, el estrés por todos lados, laboral, familiar y social, sin duda nos mata antes. Es una realidad, existe. ¿Qué terapia le ofrecemos a los pacientes que tienen ansiedad,
odio y hostilidad. Y ahí viene la cosa. Los resultados son ambiguos. Hay unos dicen que sí funciona y otros dicen que no funciona. O sea, hay estudios que han demostrado que lo que voy a hablar sí es favorable y otros dicen que no dio nada. Y hay dos sobre todo. La psicoterapia, que puede ser individual con un psicólogo usted o de grupo, con personas que tengan la misma situación y comparten entre todos con un moderador que sería un psicólogo, disculpen, la terapia de modificación de conducta. Eso es, le dan un plan, usted, amigo, tiene tal problema, usted es obsesivo compulsivo, pelea con todo el mundo, cree que usted solo es la única persona que puede hacer todo, le quita el trabajo a todo el mundo, se lo bota, habla mal de todo el mundo, eso usted es un sociópata, está mal. Usted no puede decir así. Si el paciente dice, ok, reconozco todos esos problemas, quiero cambiar, ok, usted va a cumplir con estas normas, taca, una tarea. Eso se llama modificación de conducta, porque está dirigido. O sea, esa terapia dirigida con las terapias, la psicoterapia, en algunos pacientes sí da resultados de que mejora la ansiedad, por supuesto, y la gente se muere menos con los años, ¿ok? Hubo un estudio que se llama Enriched, que fue en pacientes postinfartados, y ahí no hubo diferencia. Pero hubo otro estudio que fue en Suecia con 100.000 mujeres, y ahí sí murió riesgo. Parece que la terapia ayuda más a las mujeres que a los varones. No sé por qué. Entonces, también hay otra terapia que no podemos olvidar y que es súper sana, amigo, y que es el ejercicio físico. Sin duda el ejercicio, ir a correr como nosotros, dar una corrida por 1 hora, aunque nos arriesguemos a tener un problema cardiovascular, sí, mentalmente, sin duda, es un mecanismo que tenemos de desahogarnos, de liberar el estrés, de compartir con los compañeros, porque el que hace deporte, amigo, comparte con sus amigos, tiene sensación de bienestar, de grupo, de equipo, es más leal con sus compañeros y se preocupa por los demás. Por eso es importante participar en actividad deportiva siempre. La actividad deportiva o el entrenamiento físico, más un poco de terapia, más apoyo social con grupo, le puede dar a usted, si tiene algún trastorno, sobre todo de ansiedad y también, por supuesto, de depresión, a mejorar y salir de esto, ¿ok? Y si no se pudiera, pues ni modo, también con medicinas, por supuesto, que pueden ayudarlo. Para la ansiedad, lo que se llaman ansiolíticos, ¿ok? Sobre todo las benzodiazepinas. Y para la depresión ya hablamos de los fármacos que se utilizaban. Y para terminar, voy a hablar de 7 conclusiones. Y bueno, y de paso le agradezco su sintonía, porque hoy tuvo bastante, no mucha participación, pero sí veo que en vivo hay una buena cantidad de personas. En primer lugar, es importante para todos los médicos que no somos psiquiatras, todo el mundo, todos los pacientes, que logremos identificar a aquellas personas que tienen síndrome depresivo, o sea, que tienen depresión y que les afecta cómo se desarrollan en su vida, porque esos pacientes, si los tratamos y los ayudamos, van a responder mejor a nuestros tratamientos, a nuestras orientaciones, su vida de ellos va a ser mejor y van a vivir más. Y más aún si tienen ya enfermedad cardíaca, o sea, mejoran, sí. Segundo, la sertralina y el citalopram son fármacos antidepresivos seguros, pero importante, pueden dar riesgos de sangrado porque tienen actividad antiagregante plaquetaria. Y recuerden que prolongan un poco el intervalo QT, por lo tanto no usarlo en pacientes con infarto. La ansiedad aguda puede desencadenar un infarto, sí, ya hay mecanismos fisiopatológicos establecidos científicamente hablando, no son teóricos, sí existen. Entonces, aquella persona que ya ha tenido un infarto, una angina de pecho, no puede evitar coger mucha lucha. Si se está cayendo la casa, mire que vuelve para otro lado. No se puede, porque se va a morir la persona y lo otro va a seguir igual. La ansiedad crónica produce muchos síntomas que son similares a los que presentan los pacientes con cardiopatía. Nos simulan angina sin querer, arritmia, hasta ACV. Y no les ocurre nada a los pacientes, pero sí sienten eso. Y hay que hablar mucho con ellos y ocasionalmente, ¿por qué no apoyarnos de un psiquiatra que nos apoye en esto? Para poder combatir estos síntomas que son tan malos, tan difíciles de controlar en los pacientes con mucha ansiedad. No importa, Carmen, ahora queda grabado y usted lo puede ver solita en su casa sin problema. Y me puede escribir mensajes para yo responderle después con mucho gusto. La psicoterapia individual o de grupo, mal ejercicio, mejora la calidad de vida de los pacientes y disminuye los síntomas, sí. Cuando uno hace ejercicio, amigo, se le quita todo. Todo se le olvida cuando uno anda jugando.
Después le duele todo el cuerpo, ¿ok? Uno ni acostarse puede en la cama, pero se le quita el estrés. Se le olvida todo, las deudas, los problemas con todo el mundo se le van, por lo menos en ese momento. De modo, amigos, a hacer ejercicio. El estrés crónico laboral, familiar, favorece la aparición de enfermedades cardíacas. De modo que hay que tratarse de llevar bien con las demás personas. Sin duda sí. Tener paz y armonía entre todos es más saludable. Y para terminar, la depresión es un factor de riesgo independiente de enfermedades cardiovasculares según los últimos estudios. Entonces, amigos, ¿qué les puedo decir? Increíblemente, este tema que es bastante claro, por eso es que ha pegado, creo, porque es más fácil variar a veces una conducta de uno que una enfermedad. Una enfermedad que tenemos es simplemente controlarla, pero evitar algo es mejor que controlarlo. Y muchos trastornos que tenemos actuales de conducta, de ansiedad, depresión, pueden ser motivados tal vez porque en su momento, cuando empezamos a tener esas molestias hace años, no recibimos tratamiento adecuado, apoyo adecuado, y desgraciadamente nos fuimos respondiendo cada vez peor ante esto. Les pongo un ejemplo. Supongamos un ejemplo que veo clásico de nuestro país, que he criticado y que por suerte en mi familia no lo he visto, que es el cuento de asustar a los niños cuando chiquitos. A mí eso me incomoda, no se imaginan cómo. Un niño pequeño de 3 años le pega un grito, lo asuste con una sábana y le da el mono y toda esa historia. Eso es gravísimo. Gravísimo porque el niño toda la vida se cree que el cuento del mono existe y crece con miedo. Y en el campo peor cuando no hay luz. Donde aquello es que solo la luz de la luna, la única que alumbra. El niño crece así. De pronto algo pasa, alguien se muere, le dicen que le va a salir. Y esa persona desde chiquito crece con miedo por gusto, por algo que no existe y no pasa. Y tiene 15, 20 años y después algo cae en la noche en su casa, ¡pum!, y se tiembla, palpita, suda, se nos desmaya. Por favor, los que tengamos niños, no hagamos esto. No le echemos miedo a los niños con el mono, ni con el cuco, ni con nada. Eso es malo, por favor. Por eso es que estemos favoreciendo el desarrollo de ansiedad con los años. Y si nosotros tenemos ansiedad, pues vámonos al patio, que no nos vean nuestros hijos con los cuadros que hacemos a veces los mayores show por ansiedad, por estrés, por grito. No hagamos eso, amigos. Estamos influyendo negativamente en nuestros hijos y no podemos hacerlo. Al igual que si lo ven a un familiar, recomiéndenle que no lo hagan. Pues bueno, amigos, les agradezco su sintonía una vez más. Qué bueno que no llovió, porque si no esto sería insoportable con los ruidos. Los invito la próxima semana, el martes, a eso de las 8:15, en otro tema. Ya veremos qué tema buscaremos, algo igual que sea de relevancia, que sea entendible por todo el mundo, nos apoye, que nos ayude. Si les gustó el video, por favor, véanlo de nuevo, que puede ser que les sirva de alguna reflexión. Yo siempre lo escucho y me sirve, ¿por qué no? Compártanlo con amistades, por favor, le dan like a la página, que es importante. Y pues, cuídense, hagamos ejercicio, busquemos la paz, de verdad, evitemos el estrés, la ansiedad, la depresión se va. Es normal que cualquiera tenga un estado depresivo por algo que esté ocurriendo, pero la vida continúa, amigos, y siempre para mejor. Tengamos confianza que al final todo debe resolverse. Dios es grande y todo lo puede. Un gran abrazo de mi parte, los quiero mucho a todos y recuerden que sin su participación no haríamos nada con esta página. Un abrazo y buenas noches y que Dios los acompañe. Gracias.